Sea bienvenido a su iglesia, Pueblo de Dios, donde se predica con la verdad de la palabra sin alterar las escrituras. El día de hoy, el pastor Otoniel nos trae una enseñanza sobre la adoración verdadera. Que Dios lo bendiga y que disfrute la enseñanza de hoy. Vamos a leer la escritura en unos momentos. Les pido yo que hoy prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Míreme bien para acá. Les pido esta mañana que abra su corazón para recibir la palabra del Señor. El mensaje de hoy será incómodo. De una vez le digo que no me voy a disculpar por presentar la palabra del Señor. Será incómodo, prepárese, pero se necesita humildad para poder aprender. Cuando la persona piensa ya lo sé todo, no aprende nada, y esa actitud de orgullo no le permite avanzar. Pero cuando la persona es humilde y abre su corazón para aprender, aprende y avanza y crece y madura. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies una vez más y vamos a orar. Y usted le va a pedir al Señor que le hable. Y yo, sabiendo que soy un ser humano incompetente, le voy a pedir al Señor que Él me use, para que sea yo un canal para que Dios nos bendiga esta mañana. Padre, en esta hora, Señor, nos interesa únicamente que tú recibas toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa audiencia que yo tengo aquí delante de mí. Ellos han venido para escuchar palabra tuya y no palabra de hombre. Usa mis labios para poder predicar tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Vamos a leer en unos momentos el capítulo 22, unos versos en el capítulo 22 de Génesis. Pero antes, permítame dar a manera de introducción, permítame dar algunas declaraciones preliminares al texto que vamos a examinar hoy. ¿Okay? El tema para esta mañana se llama adoración verdadera. Adoración verdadera es el tema para esta mañana. Comenzando aquí, usted y yo podemos estar de acuerdo que los cristianos somos llamados a adorar a Dios. A adorar a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú has sido llamado a adorar a Dios. Eso es algo que es una realidad. Hemos sido llamados a adorar a Dios, a llevar una vida de adoración. Es decir, que todo lo que hacemos, escúcheme bien, que todo lo que hacemos debe tener como motivo principal que Dios sea complacido. Todo lo que hacemos debe ser con el objetivo principal de que nuestras acciones sean para adorar a Dios, para que Dios esté complacido. Ya, la gran mayoría de los cristianos no entienden lo que es verdadera adoración. La gran mayoría de los cristianos no entienden lo que es verdadera adoración. Mucha gente lleva muchos años llegando a las iglesias, pero todavía no han entendido qué es verdadera adoración. Y una de las razones es por falta de enseñanza en las iglesias. Por falta de genuina enseñanza o exposición de la palabra en las iglesias. Por esta razón, mucha gente no entiende qué es verdadera adoración. Es increíble que muchos piensan que adorar a Dios es solo venir el domingo y cantar unos cuantos cantos y ya estuvo, ya adoré al Señor. Muchos piensan eso, vamos a adorar al Señor y vamos a cantar unos cantos. Por supuesto que el cantar al Señor es parte de la adoración, pero la adoración al Señor es todos los días. Nuestra vida debe ser como una ofrenda para adorar a Dios, para que Él esté complacido. De hecho, Efesios comienza diciendo que fuimos creados para alabanza de su gloria, para que Él reciba la gloria, para que Él esté complacido. Ya muchos de nosotros hemos cambiado el verdadero significado de lo que es genuina adoración. Ustedes se sorprenderían al oír la gran variedad de respuestas que diría la gente. Si yo pasara ahí con ustedes, se sorprenderían ustedes la gran variedad de respuestas si yo le preguntara a algunos de ustedes
¿por qué estás aquí? Se sorprendería, ¿ya? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Muchos dirían, bueno, yo vine porque es algo que tengo que hacer. Otros dirían, yo vine a gozarme, porque quiero experimentar un éxtasis. Ya, quiero entrar en un trance y experimentar un éxtasis. A eso vine yo. Ya. Otros dirán, yo vengo a llenarme de su poder. A eso vine, a llenarme de su poder. Para que así cuando yo salga allá afuera pueda ser cabeza y no cola. Ya. Se sorprendería la gran cantidad de respuestas. Otros dirían, yo vengo porque me encanta sentir la presencia del Señor. Otro diría tal vez, yo vengo porque quiero que Dios me haga un milagro. Ya verá usted, aquí nosotros tenemos servicio de oración los martes. Y a veces me sorprende que hay personas que eso es lo que buscan solamente, el milagrito. Y de ahí todo lo demás, servir al Señor no pasa por su mente. Adorar al Señor, cantarle al Señor no pasa por su mente. No pasa por su mente. Solo quiero que Dios me haga el milagrito ahorita a usted. Ya. Se sorprendería la cantidad de respuestas. Somos tan perversos, tan egoístas que todo lo torcemos para que se trate de nosotros y nosotros solamente. A mí antes me gustaba mucho la música mundana y había una canción que se llamaba You're So Vain. Carly Simon cantaba esto en los 70s. You're so vain, you probably think this song is about you. Tú eres tan vano que piensas que esta canción, las canciones de la vida, todas se tratan de ti. Así pensamos los cristianos a veces, que todo se trata de nosotros y no se trata del Señor. Y todo lo hacemos para que nos convenga a nosotros, aun cuando queremos recibir poder. Deme poder para que yo sea el primero en todo. Deme poder para que la gente me admire, que yo, cómo me usa el Señor. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso no es genuina adoración. Ya somos tan perversos, tan egoístas que todo lo torcemos para que se trate de nosotros y nosotros solamente. Hoy voy a darles una declaración que espero que penetre en sus mentes y en sus corazones, queridos hermanos. La declaración es esta declaración que espero, y ha sido mi oración toda la semana, que penetre en sus corazones, que penetre en sus mentes, así como ha penetrado a mí, me ha tocado toda la semana. En el centro de la adoración, en el centro de la adoración cristiana se encuentra el sacrificio. En el centro de la adoración cristiana, en el centro se encuentra el sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay genuina adoración. Si tú no estás dispuesto a sacrificar, no hay genuina adoración. ¿Se da cuenta? Las declaraciones que le mencioné anteriormente, todas son enfocadas en mí, en yo. Si no hay sacrificio, no habrá genuina adoración. Ya Abel entendió esto, cuando trajo sacrificio, y Dios se complació con el sacrificio que Abel ofreció para el Señor. Ya, fíjese que en el libro de Éxodo Dios manda a Moisés: ve y liberta a mi pueblo, y vas a decir a los ancianos de Israel, les vas a decir que salgan y que caminen 3 días en el desierto, y que al llegar y después de 3 días de caminar ofrezcan sacrificio. Dios manda a Moisés pues que hable también a Faraón y que le diga: deja ir a mi pueblo para que ellos vayan y ofrezcan sacrificio de adoración. Y las veces que a Moisés le dijo esto a Faraón fueron más o menos unas 12 veces que le estuvo diciendo Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que ofrezcan sacrificio. De ahí en adelante Dios usa a Moisés para que se establezca el sistema sacrificial. Y la gente, los israelitas, fueron mandados por Dios a que cada vez que llegaran al templo para adorar al Señor, tenían que traer un animalito para que fuera sacrificado, para que el Señor estuviera complacido. Esto ha cambiado hoy. El Señor Jesucristo cambió ese sistema y vamos a llegar ahí. Pero quiero que nosotros regresemos un poco al Antiguo Testamento para darnos cuenta que Dios demanda sacrificio de nosotros. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada por complacer al Señor.
Muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar un poco de tiempo para complacer al Señor. Le servimos solamente cuando tenemos tiempo. Llegamos a la iglesia solamente cuando tenemos tiempo. Llegamos a la iglesia solamente cuando de repente me acordé que debo ir, o cuando necesito algo, o cuando me llegó un bill que no lo puedo pagar, entonces voy a ir. O cuando estoy enfermo, o cuando mi hermana está enferma, o cuando mi hijo me desobedece, entonces, ok, voy a ir pues para que Dios me haga el milagrito. ¿Se da cuenta? Le dije que iba a ser incómodo. Le dije que iba a ser incómodo. Pero necesitamos oír esto. Necesitamos oír esto. Necesitamos oír esto. Necesitamos que se nos recuerde esto. Ya, yo sé que a algunos les voy a caer mal, pero perdónenme, Dios me ha llamado a la plataforma de la verdad y no a la plataforma de la popularidad. A Él le tengo que dar cuentas. A Él le tengo que dar cuentas. Vea, se establece el sistema sacrificial. De ahí en adelante hay que ofrecer sacrificios para que Dios esté complacido. Todos los adoradores tenían que venir con un sacrificio. Usted va a decir, el pastor ya nos va a hablar de dinero. No. Aquí no predicamos lo de la prosperidad o que usted tiene que pagar por una bendición. Esas son aberraciones que salen de las cavernas más profundas del puro infierno. La gente que dice que tienes que sellar una bendición y te vas a dar dinero para que... Esas son tonteras. Ya, pero fíjese, hermano, hablando de esto del sacrificio, aún las religiones paganas entienden esto del sacrificio. Aún las religiones paganas entienden lo del sacrificio. Ya, los musulmanes ofrecen sacrificio. Los budistas ofrecen sacrificio. Ya, los hindúes ofrecen sacrificio. Kundalini, si usted se pone a estudiar las religiones, fíjese, hermano, que existen más o menos entre 4,000 y 4,300 religiones en el mundo. Este libro, esta enciclopedia me la compré hace más o menos unos 10 años. Aquí hay una referencia para cada religión del mundo. Hay entre 4,000 y 4,300 religiones en el mundo, y la mayoría de ellas ofrecen sacrificio en sus cultos de adoración a sus dioses paganos, pero ofrecen sacrificio. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos entonces? ¿Cuál es la diferencia? Ellos lo hacen tal vez para obtener algo egoístamente, para que el Dios de ellos les haga el milagrito. Si nosotros caemos en eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos la misma actitud que cualquier pagano que busca solamente sacar algo de Dios para su propio beneficio, pero muy lejos está servir al Señor. Ofrecerse a Él como persona o ella como persona para servir al Señor y vivir para su gloria, para adorarle a Él, para que Él esté complacido. Ya, los musulmanes entienden esto, los budistas, los hindúes, Kundalini, especialmente la religión Kundalini, ellos hacen meditación, pasan las personas sentadas por mucho tiempo en una sala de los templos de ellos, haciendo un éxtasis, buscando un éxtasis en meditación, y el asunto de ellos es separar el alma del cuerpo y tener esta experiencia, este éxtasis. Ya. Y busca una experiencia quiero tener. Los Rastafarians, ustedes no sé si han escuchado esto, los Rastafarians, ellos adoran a uno que fue emperador de Etiopía, a Haile Selassie, el emperador Haile Selassie, que un hombre de 5 pies, 2 pulgadas, si yo me hubiera parado a la par de él, yo me hubiera sentido bien alto. A la par de 5 pies, 2 pulgadas medía Haile Selassie. Los cultos de los Rastafarians, el nombre de él, su verdadero nombre era Ras Tafari. Y este hombre le decía a la gente que él era el descendiente directamente de David, que cuando la reina de Saba vino a buscar a Salomón, que ella quedó embarazada y que él venía de la línea completa, la línea directa de ahí. A todos a veces nos gustaba escuchar la música reggae de Bob Marley. Bob Marley era un adorador, era el principal evangelista de la religión Rastafarian. Ellos se reúnen en sus templos para fumar marihuana y sentir algún éxtasis. Ya comen y beben y fuman marihuana para tener este éxtasis y tener un contacto con lo espiritual. Ya, y este Haile Selassie murió hace mucho tiempo, hace varias décadas que murió. Sin embargo, la gente todavía le sigue adorando. La gente tiene la tendencia a adorar cosas bien raras, hermano. Nosotros adoramos a Cristo, aquel que resucitó al tercer día.
¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? Nos hace diferentes que nosotros adoramos al Dios de la Biblia, de la cual nosotros tenemos evidencia clara. Nuestra fe no está basada en mitología, no está basada en leyendas, no está basada en el sentir de nadie. Está basada en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y está basada, hermanos, en evidencia geográfica, evidencia histórica, evidencia profética, evidencia científica. La Biblia tiene sentido. La Biblia tiene sentido. Tú y yo venimos a adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y Él revela en su palabra cómo quiere ser adorado. ¿Cómo quiere ser adorado? En la palabra del Señor nos muestra en una ocasión que hubieron dos hombres que ofrecieron a Dios un fuego extraño y cayeron muertos ahí frente al altar por ofrecer un fuego extraño, un fuego que a ellos se les ocurrió. Nosotros queremos adorar al Señor de acuerdo a lo que Él dice. Y hay un pasaje en la Escritura que vamos a desglosar esta mañana y que va a hablar a nuestras vidas. Leamos el texto, vayamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vayamos a ver lo que muestra las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 22, verso 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Esto quiere decir que preparó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ellos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto? Y respondió Abraham, fíjese bien la respuesta de Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Quiere repetir esta línea conmigo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Una vez más. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Mire pues, a esta primera sección del mensaje de hoy yo le he llamado el drama del sacrificio. El drama del sacrificio. Porque es un verdadero drama, es un acto dramático, es una narrativa sumamente dramática. Yo tengo una nieta de 4 años, es la hija de mi hijastra. Y a esta niña de 4 años he llegado a quererla como que fuera mía. A mi hijastra la he llegado a creer como que fuera mi propia hija. Y no puedo imaginar, hermano, no puedo imaginar el dolor que pueda sentir un padre, una madre, que Dios le diga: quiero que sacrifiques a tu hijo. No puedo imaginar. Es algo que a nosotros nos cuesta imaginar. Hagamos lo posible por penetrarnos en este drama del sacrificio y verá que Dios habla en nuestras vidas. Dice la palabra que aconteció después de estas cosas. ¿Aconteció después de qué? De todos los episodios que ha venido Abraham viviendo. Abraham era un hombre imperfecto. Abraham era un hombre pecador. Abraham había cometido muchos errores. Sin embargo, la Biblia dice que él es señalado como el amigo de Dios. Y aquí puedo ver yo exactamente por qué él es llamado el amigo de Dios. Él es llamado el amigo del Señor. Por la razón de que él obedecía al Señor. Fue madurando, fue creciendo, desarrollándose. Su relación con Dios se fue estrechando de tal manera que ahora Dios le dice: levántate. Y él dice: heme aquí. Abraham, quiero hablar contigo. Heme aquí estoy. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas?
Abraham responde inmediatamente después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Por favor, no pasemos por alto, para nada, no pasemos por alto la razón que nos muestra aquí el texto, que Dios probó a Abraham, lo estaba probando. Punto de aplicación para nuestra vida. Es decir, cuando yo digo punto de aplicación, quiero ayudarte a ti, quiero ayudarles a las personas a que esta información la puedan aplicar a sus vidas. Dios nos prueba constantemente. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. No una, tal vez no 2 veces, tal vez varias veces o muchas veces, dependiendo cuál sea nuestra respuesta para el Señor. Dios va a probar nuestra fe. Porque ni tú ni yo vamos a saber nunca si nuestra fe es verdadera a menos que sea probada. Y si no pasa la prueba es que nuestra fe no era tan buena como pensábamos nosotros. Por esta razón Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas. Dios permite que vengan luchas para probar nuestra fe, para ver si nuestra vida de devoción y de adoración al Señor es genuina, es legítima. Juan capítulo 4, Jesús le dice a la mujer de Samaria: Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que le adoren genuinamente, legítimamente. No solo bla, 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 sino que en sus hechos, en sus actos, en sus acciones, en sus decisiones de todos los días, tengan en mente: yo voy a hacer esto porque quiero que Dios esté complacido. El error que comete mucha gente es que piensan que Dios existe para ellos. Dios quiere que yo sea feliz y por eso hace todo tipo de malas decisiones pensando que Dios va a acomodar su teología, va a acomodar su manera de ser para que tú estés feliz. Y aunque hagas malas decisiones y aunque hacemos malas decisiones, queremos que Dios, como Él me ama, Dios me va a bendecir. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Observe, Abraham le dice: heme aquí. Dios le dice: toma a tu hijo, toma tu único hijo Isaac, a quien amas. Dios se asegura que Abraham no vaya a confundirse con el otro muchacho, porque recuerde, para este tiempo Abraham ya había tenido que ver con la esclava, con Agar, y ya había nacido otro niño, Ismael. Dios se asegura: quiero que tomes a tu único hijo, el hijo legítimo, el que nació en tu casa, a quien tú amas. Ese quiero que me lo traigas. A ese quiero que me lo traigas. Y dice que se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Ahora, yo trato de meterme en la vida de la mente de Abraham. ¿Por qué muy de mañana? Cualquiera de nosotros, cualquier persona me dice: voy a aplazar esto, no voy a salir tan temprano, voy a salir en la tarde. Tal vez Dios cambia de opinión en la mañana. Se levantó muy de mañana. ¿Por qué razón? Porque no pudo dormir. ¿Qué no nos ha pasado a nosotros que cuando tenemos que hacer algo bien importante al día siguiente, en la noche anterior no podemos dormir? Cuando tenemos que ir a la corte, cuando tenemos que enfrentar una entrevista de trabajo muy importante, cuando queremos ir a hablar de que no nos cobren tanto, que nos rebajen la deuda, etcétera, etcétera. Cuando hay algo bien importante, a veces uno ni duerme, ¿ya? Nos llaman de la escuela: venga papá, venga mamá, porque tenemos una queja sobre su hijo. Los papás a veces ni duermen, a ver qué me van a decir. O cuando uno de nuestros hijos nos llama: mamá, mañana quiero hablar contigo, papá, quiero hablar contigo mañana porque tengo una cosa bien difícil que te voy a confesar. Y esa noche no duerme, ¿en qué lío se habrá metido Yo creo, hermano, que Abraham no pudo dormir, por eso se levantó temprano, como quien dice: vamos a enfrentar las cosas. Voy a enfrentar las cosas tal y como son. Se levantó desde mañana. Otra cosa bien importante, que para este tiempo la Biblia dice en los versos anteriores que Abraham era riquísimo. Dios lo había bendecido tremendamente a este hombre. Lo había bendecido tremendamente financieramente. Abraham era riquísimo. Era un hombre que tenía mucho dinero y muchos sirvientes. En tiempos antiguos, hermano, era una humillación que un señor del tamaño de Abraham se levantara y él pusiera a preparar un asno, a enalbardar un asno. Él solo se levantaba y decía: hey, tú ven y alísteme ahí los camellos, alisten el asno ahí, el donkey, prepárenlo.
ya, y corten un poco de leña ahí también. No, dice la palabra que él se levantó y aquel hombre con el tremendo dolor en su corazón, él mismo prepara el asno, prepara el donkey, para que el burrito lleve la leña. Y él cortó la leña. Seguramente ya había leña cortada ahí, pero él cortó la leña. Él sabía que Dios estaba tratando directamente con él. Por esta razón, pueblo de Dios, yo te animo a que tú desarrolles esa relación con el Señor en la oración, para que sepas, puedas percibir cuando Dios esté tratando directamente contigo. Directamente contigo. Abraham para este tiempo tenía esa relación con el Señor. Dios le hablaba y él escuchaba. Prepara el donkey, prepara el burrito, prepara la leña y se van. Otra cosa bien importante aquí, bien importante, no va a pasar por alto esto. Cuando nosotros regresamos un par de capítulos atrás, está el relato de Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, no le consulta, pero le comunica a Abraham: voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham, hey, Dios, espera un momento, Señor. ¿Qué vas a hacer? Si tan solo hubieran 50 justos en la ciudad, la destruirías. Y Dios le dice, pero no hay 50. Un momento, Señor, espera un momento. Si tan solo hubieran 40 o si hubieran 30, no hay 30. Si tan solo hubieran 20 personas. No. Abraham ya sabía dialogar con Dios. Ahora que Abraham le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, no dice ni una palabra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Aquí no le dice, Señor, por favor, ¿por qué quieres a mi hijo? ¿Por qué quieres a mi hijo? Dios está probando la fe de Abraham, así como tú y yo somos probados todos los días. Y Dios no nos pide tanto. Mire pues, aquí entramos tú y yo. ¿Qué tan lejos tiene que llegar Dios preguntándonos a nosotros qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? ¿Cuántas preguntas nos tiene que hacer Dios para que nosotros por fin estemos dispuestos a darlo todo por el Señor? ¿Ya? Señor, yo estoy dispuesto a servirte, ok. Quiero que pongas tu carro para el servicio. No, Señor, no, mi carro no, cualquier otra cosa, pero mi carro no. ¿Se da cuenta? Quiero hijo, quiero hija que me pongas a mí por encima de tus finanzas. No, Señor, yo te adoro a ti, pero con mi dinero no te metas. Y usted sabe bien que aquí no predicamos prosperidad, aquí no predicamos eso de que usted tiene que dar dinero, ya, o tiene que comprar la bendición. Solo estoy diciendo esto para que nosotros... Es más, cuando digo esta sección, este momento que digo, ¿qué tanto tiene que preguntarte el Señor a ti? Ya, no lo estoy diciendo precisamente para que tú te sientas mal, no lo estoy diciendo por eso. O para que des más dinero en la iglesia, no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo para que nosotros podamos ver el tamaño de fe que este hombre tiene. Para que podamos nosotros observar, la magnitud de la fe de este hombre. Aquí no rebate nada, no replica nada, no objeziona nada. No le pone a Dios ninguna objeción. Dios dice, quiero a Isaac ok. Y le dice, ve al monte que yo te voy a decir. Ni siquiera le dice exactamente el monte. Todo tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con la fe. Ya, Dios le está llamando, dame a tu hijo. Algunos comentaristas dicen que Dios probó a Abraham en este sentido de que le ofreciera a su hijo, porque después que Dios concedió la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo, fíjese, desde el capítulo número 12 para el capítulo donde Abraham
y Sara al fin pueden tener al niño Isaac, pasan 25 años. 25 años tuvo que esperar Abraham para que al fin naciera el niño. Ahora, algunos comentaristas judíos, por cierto, dicen de que Abraham empezó a dedicarse más a atender al niño y a olvidarse de Dios. Y esta es una de las razones por las cuales ahora Dios le dice: quiero que me des a tu hijo. Por eso, mire, pueblo, pues aprendamos aquí, hombre. Pues que muchas veces andamos chillando porque Dios nos quitó algo, o algo perdimos, o algo tuvo Dios que quitarnos para volver a atraer nuestra atención. Esto es lo que podemos observar nosotros aquí en las implicaciones del texto. Ahora, fíjese, otra cosa bien interesante es que para este tiempo, hermano, ya se hacían sacrificios de babies. Ya había sacrificio infantil en la tierra de Canaán. Ya Abraham, fíjese, Abraham no dice nada. Pareciera que es algo que él está acostumbrado a ver en ese tiempo. Ahorita voy a mencionar más sobre eso, pero vea, se lleva a camino de 3 días hasta que llegó al monte Moria. Y cuando llega al monte Moria, viene Abraham y mira el monte y dice: ya llegamos aquí. Luego le dice a los sirvientes: espérenme aquí, quédense ustedes, porque yo, el muchacho, vamos a ir a ofrecer el holocausto y regresaremos, vamos a volver. Brillante declaración. Algunos pensarán: ¿será que Abraham piensa que Dios va a cambiar de opinión en el trayecto cuando lleguen a la cumbre del monte? ¿Será que Abraham está pensando que Dios le va a decir: mira, sabes que never mind, era una broma nada más? No es eso, no es eso. La respuesta está en la misma escritura, que era lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Abraham creyó a la palabra del Señor. Él creyó que Dios le había dicho: yo voy a hacer de ti una nación grande, y de ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tu hijo, de tu simiente, de allí van a ser el muchacho, y voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti una familia grande. Abraham creo yo que usó la lógica de haber dicho: si Dios me dice que mate a mi hijo, lo voy a hacer, pero Él lo va a resucitar. Dios tiene poder para resucitarlo. De hecho, el escritor de Hebreos nos dice precisamente esto. Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19 dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios, que tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham dice: voy a subir al monte, voy a sacrificar a mi hijo, voy a obedecer al Señor, pero voy a seguir creyendo en la promesa de que Dios va a hacer cumplir su palabra. Paremos ahí un momento. ¿Por qué nos cuesta mucho seguir al Señor? ¿Por qué nos cuesta mucho confiar en Él? Porque no creemos en su palabra. No creemos en su palabra. Creemos algunas cosas, sí, otras cosas no las creemos. Y por eso hacemos muy malas decisiones. Por eso, mire, el cristiano que confía en el Señor avanza, crece, progresa, madura, sirve al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. En otras palabras, busca primeramente el reino del Señor y confía que todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es confiar en el Señor. Confía en el Señor, confía en Él. No le rebate nada, no cuestiona. Mi papá tenía una frase que me decía a mí cuando yo me ponía: yo no quiero hacer eso. El que manda no discute, me decía mi papá. Y yo me ponía a temblar. El que manda no discute, decía mi papá. Como quien dice: I'm not gonna argue with you. ¿Quién eres tú para argumentar conmigo? El que manda no discutes. Así fuimos criados nosotros en esa generación, que por cierto está en peligro de extinción. En peligro de extinción.
Estamos en peligro de extinción. Todos los que aprendimos a creciendo, respetando a nuestros padres, está en peligro de extinción. Espero que tú seas que las que están aquí sean la excepción. Todos ustedes sean la excepción de que sus hijos los respeten. Ya, los respeten. Observe, hablando de esto, del respeto, que Isaac tampoco objeta nada. El muchacho Isaac no objeta nada. Mire pues, para este tiempo ya había sacrificios paganos. Ya habían sacrificios paganos. En Levítico capítulo 18, verso 21, Dios prepara a los israelitas 400 años después de Abraham. 400 años después de Abraham, los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios, como si Dios los detuviera y les dijera: miren, antes de que entren a esa tierra pagana de Canaán, les mando que no vayan a ofrecer a su hijo en sacrificio. En la tierra de Canaán se hacían sacrificios infantiles. Hay más de 30 textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan en contra del sacrificio infantil. Esta era la mentalidad de aquel entonces. Levítico 18, 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dios había mandado en otros pasajes, no tenemos tiempo de examinarlos todos, pero como le digo, hay más de 30 pasajes que hablan sobre el sacrificio de los niños. Usted lo puede buscar en la escritura, no me crea a mí, usted lo puede investigar. Haga su propia tarea, usted se va a dar cuenta de esto. Era una abominación de que los propios padres traían a sus hijos para ofrecerlos al dios Moloc. Moloc era una estatua de bronce, y tenía en su barriga o a veces en sus manos una especie de comal, una especie de pan, y se ponía el fuego abajo y la gente traía a los babies y los rostizaban ahí a los babies, porque se creía que era la fertilidad. Y la mentalidad era esta, que para que el Dios de la fertilidad me dé mucha abundancia, entonces tengo que darle algo de lo que yo tengo y mi abundancia, y traían al niño. Por esta razón muchos nos atacan a nosotros los cristianos y dicen: ¿cómo voy a creer yo en un Dios que mandó que mataran a todas las naciones y que no dejaran ni uno vivo? La respuesta está en esto: que Dios usó al pueblo de Israel para erradicar estas tribus, para que se acabara esta mentalidad, esta religiosidad de sacrificar a niños inocentes por el bienestar de los demás. Por esta razón Dios le dijo a los israelitas, 400 años después de Abraham, Dios les dice: quiero que entren a la tierra y destruyan, no dejen a nadie vivo. Porque Dios quería exterminar con todo esto. El problema fue que los israelitas no terminaron con ellos. Siguió esta situación. Ahora, Abraham no sabe esto, porque la ley vino 400 años después. Abraham no lo sabe. Él simple y sencillamente está obedeciendo al Señor. Note que ahí va. Otra cosa bien importante es que cuando van subiendo al monte, Isaac le pregunta: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña para el fuego, ¿y el cordero? ¿Y el cordero dónde está? Y el cordero, porque es algo que ellos ponían en práctica. Es algo que ellos ya ponían en práctica. Querían adorar a Dios, traían el sacrificio. Nosotros queremos adorar a Dios sin sacrificar nada. Somos tan egoístas que queremos adorar a Dios para que Él esté complacido y me bendiga en todo lo que yo necesito. Y hasta cierto punto no está mal, pero el motivo está equivocado. Nosotros adoramos al Señor, debemos adorar al Señor porque Él es el dueño de todas las cosas. Él merece alabanza de su gloria. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros somos criaturas. Él no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. ¿Y el fuego dónde está? ¿Dónde está el cordero? Mire pues, solo el fuego no era necesario.
Aquí está la leña para el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque solo el fuego no era necesario. Las religiones paganas, algunas de las religiones paganas en el mundo hacen precisamente eso. Van al desierto, van al monte, juntan un montón de fuego y se ponen a correr ahí alrededor. A correr ahí, a correr detrás del fuego, porque es todo lo que buscan, el fuego. Por eso mucho cuidado, hermanos, cuando usted lo único que busca es la experiencia, el fuego, que fuego, 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 dicen los predicadores, fuego. No, queremos recibir poder del Señor para servir al Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón de recibir poder no era solamente para sentir un éxtasis. La razón de recibir poder del Señor era para servir al Señor, para hacer el trabajo del Señor, para ser una mejor herramienta en las manos del Señor y así pueda avanzar su reino. Para eso buscamos la llenura y la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo. Todo eso en sí es de gran valor, pero debe hacerse con el motivo correcto, para servir al Señor, para servirle a Él, para servirle, para que Él esté complacido con mi trabajo, con mis acciones. Para eso es. Ya ve usted cómo se anuncian las personas ahí. Ven a recibir el fuego. Quiero recibe el fuego. Ya recibe el poder, el poder, el poder, el poder. Pero ¿para qué usted? Nomás para estar ahí agarrándose del pelo ahí, brincando unos a otros, tirándose al piso. ¿Para eso? No, no, Señor. Es para servir al Señor. Para servir a Cristo Jesús. Para que Dios se manifieste a través de tu vida y que tú seas un vaso para su gloria, un conducto de la gloria del Señor. El muchacho pregunta esto y el cordero, Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero. No sabe ni qué decirle. Su fe confía en Dios, aunque no entiende. Estoy seguro que Abraham no entiende. Abraham está confiado que Dios va a resucitar al muchacho. Abraham está confiado de que Dios todavía va a ser una nación grande de su descendencia. No sabe cómo, pero confía en el Señor. Eso es verdadera fe. A veces no entendemos por qué Dios permitió que se muriera alguien de nuestra familia. No entendemos. A veces no entendemos por qué perdí esto, por qué perdí lo otro. A veces no entendemos. Pero el llamado es a confiar en el Señor, a confiar en el Señor, que Él es el dueño del futuro. Él sabe por qué hace las cosas. Ahora, no pasemos por alto también la obediencia y el mensaje que Isaac nos deja aquí. Llegan allá, se acuesta él, pone la leña, Abraham agarra el cuchillo. Se imagina al pobre chamaco ahí, viendo al papá afilando el cuchillo. ¿Se imagina? Acuéstate ahí, mijo. Para este tiempo, Isaac, no sabemos exactamente cuántos años tenía, no sabemos. Tenía 12, 13, 14 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Abraham ya tiene más de 100 años usted. Abraham ya está bien viejito, sus piernas ya están arqueadas, sus piernas ya están arrugadas, sus rodillas ya están hinchadas, ya le tiembla, ya es un hombre de más de 100 años. Ya el patojo, como decimos los guatemaltecos, el patojo puede salir corriendo. Y aquí el viejito no lo va a alcanzar nunca. Ya. Pero mire nada más. Mire nada más el respeto y la obediencia del muchacho a su papá. Acuéstate ahí, y se acuesta. No pasemos por alto el mensaje de Isaac. No pasemos por alto la obediencia de este jovencito. No pasemos por alto eso. Él también nos está hablando aquí en este tremendo pasaje dramático. Obedece a papá. Si a ti, papá, si a ti, mamá, tus hijos no te obedecen y están pequeños todavía, viven en tu casa y no te obedecen, tienes un serio problema. Son chiquitos, está bien, son chiquitos, no entienden, ellos no entienden, son traviesos, no entienden. Eso se entiende, por supuesto. Eso lo podemos comprender, ¿ya?
Los niños van a ser niños, pero si ya están en la edad de que puedan entender un poco y no te obedecen, tienes un serio problema. Tienes un serio problema que te va a quitar el sueño cuando lleguen a la edad de teenagers. Si ahorita que están así chiquitos se te ponen al brinco, te imaginas cuando sean teenagers. Ajá. Te imaginas. Por eso, a mí me dice la gente, ay pastor, yo no les digo nada porque son chiquitos. No, mientras más pronto comience a enseñarlos, más te vas a hacer, más te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿ya? A veces me dice la gente, es que pastor, regáñelos usted, pastor. Y yo con ganas de decirle que es sinvergüenza y porque usted los tiene que regañar. Usted les tiene que decir, se lo va a traer para que usted lo regañe, pastor. No. ¿Y usted qué? Ese es su trabajo. Ya que suave que yo me mire ahí como el villano en la película. Te voy a llevar con el pastor que te regañe. ¿Qué culpa tengo que usted no les enseñe? ¿Ya? You know. Y a veces solo les pongo la mirada y hacen caso. ¿Y por qué a usted no? Aprendamos de Isaac. Ahora mire pues, viene Abraham. Él confía en el Señor, confía en la palabra del Señor. Estamos eso bien claros. Abraham confía. El escritor de Hebreos nos dice que Abraham pensaba que el muchacho iba a resucitar. Pero todavía sí se necesita mucha fe para meterle el cuchillo. Todavía sí se necesita mucha fe para decirle acuéstate ahí. Y levanta el cuchillo y entonces se oye una voz en el cielo. Abraham, no le hagas nada al muchacho. No le hagas nada. Recuerda que comenzó el texto que Dios había llamado para probar a Abraham. Para probarlo. Nunca fue la intención de que aquel descuartizara al pobre muchacho ahí. Nunca fue esa intención. La intención era probarlo. ¿Ya? Abraham pasó la prueba. Esta es la razón por la cual la voz. Abraham, no le hagas nada. Si le damos vuelta a la moneda, ya pasaste la prueba. Saliste victorioso. Ya la pasaste. Podemos decir nosotros en las pruebas que vienen a nuestra vida, pasaste la prueba, compadre. ¿Cuántas veces no la hemos pasado? ¿Cuántas veces no la pasamos? Porque no ejecutamos aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y como no se ejecuta lo que Dios dice, otra vez viene el círculo y al tiempo otra vez la misma prueba. A ver si la pasa. Ya, y no la pasó otra vez. Estamos como aquellos niños de allá en el tiempo de que estudiábamos allá en la primaria en la ciudad de Guatemala. El que no pasaba tenía que repetir el año. El que no, pues ya estaba el chamacón ya de 17 años todavía en cuarto primaria. No pasaba usted el gran palancón así grandón. Y con los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no pasaba el examen. Hoy hay muchas ayudas ya que le sacan a uno que fallaste en idioma, no fallaste en lenguaje y solo ese curso leí y lo ayudan a puros empujones, lo hacen pasar antes no, fallabas y repetías todo el año. Era una vergüenza. Y había un muchacho allá que nosotros vivía en la cuadra de nosotros, se llamaba Hermenegildo. Lo conocíamos todos por el nombre feo que le había puesto al pobre Hermenegildo. No hay nadie aquí que se llame Hermenegildo. ¿Ah? Hermenegildo. Y Hermenegildo no pasaba el año, hermano. Todos los de la cuadra pasábamos el año y Hermenegildo repite, tercero, repite otra vez, repite y ya estaba grande. Ahí la voy a dejar. Espero que no me va a ver en los medios sociales que me va a mandar una maltratada. Suben al monte Moria. ¿Por qué es importante el monte Moria? ¿Por qué Dios no le dijo sube al monte que está aquí enfrente, sino que le da un monte específico? Porque tenía un programa. El Señor Dios tiene este programa de la historia redentiva de Dios, el programa de la redención de Dios para el hombre. Todo está planeado. Todo está planeado. Desde antes de la fundación del mundo Dios lo ha planeado todo. Le dice ve al monte Moria. En el mismo monte Moria es que 1000 años después
David comete un tremendo pecado. Dios le dice: no quiero que censes al pueblo, no quiero que hagas censo en el pueblo. Quiero que confíes en mi palabra, no cuentes a los soldados. David desobedece al Señor. Desobedece, no confía en la palabra de Dios y hace censo de todos los hombres. Lo que David estaba buscando a ver cuántos soldados tenía para la guerra. Dios le dice: no. Tú no vas a ganar de acuerdo a la fuerza de tus soldados, tú vas a ganar de acuerdo a mí, porque no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Pero David desobedece y la Biblia dice que el diablo influenció a David de tal manera que David desobedeció al Señor y cometió el censo, y por esta razón empezó a morir la gente. La ira de Dios se prendió sobre toda la nación. Entonces viene David y es llamado por parte de Dios: tienes que ir a un monte y allí vas a ofrecer sacrificio. Allí vas a ofrecer sacrificio. Una vez más, hay que hacer sacrificio para adorar al Señor. Ofrece sacrificio. Llega a la era de Ornán, a este monte que estaba ubicado precisamente en el monte Moria, donde 1000 años antes Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, en el mismo monte. Primera Crónicas 21:24 dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ornán entiende que Dios había hablado a David para que ofreciera holocausto allí en el monte que era de su propiedad. Cuando llega el rey y le dice: quiero comprar esta propiedad, Ornán le dice: no te preocupes, yo te la voy a regalar para que tú hagas el holocausto aquí. David le dice: no la recibo, yo te la voy a pagar por su precio justo, porque no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Nada que no me cueste. Está dispuesto a sacrificar para que Dios sea complacido. En ese mismo monte Moria es el que 1000 años después de David, o más bien dicho 2000 años después de Abraham, es el mismo monte que ahora le llaman el monte del Calvario, el Gólgota, donde Jesús fue sacrificado. El mismo monte. Mire cómo es de hermosa la palabra. Ahora mire pues, recuerda que cuando Abraham va a levantar el cuchillo y sacrificar a su hijo, se grita desde allá arriba: no le hagan nada al muchacho. Ya. Y Dios le muestra que hay un carnero ahí enredado en unas ramas, en unos arbustos. Tal vez el cordero ya estaba ahí desde antes que ellos llegaran. Seguramente el carnero ya estaba ahí desde antes que ellos llegaran, ya estaba el carnero ahí. Ahora, esto es el sacrificio que nosotros debemos apreciar más que todo. Que Dios proveyó ahí el carnero a Abraham y a Isaac. Seguramente con la ayuda de Isaac fueron a agarrar el carnero y ya lo ofrecieron en sacrificio. Y Dios proveyó un sustituto para que el muchacho no muriera. Dios proveyó el cordero. Recuerda que Abraham había dicho también, cuando Isaac le pregunta: y traemos la leña para el fuego y el cordero, Dios va a proveer. Específicamente ahí estaba el cordero esperando. Seguramente ya estaba ahí desde antes. Ya. Y Abraham no se había dado cuenta de lo aturdida que estaba su mente, no se había dado cuenta. Ahí estaba el cordero ya, preparado. Mire pues, ahora el cordero es sacrificado. 2000 años después de eso, está muriendo el cordero, el Hijo de Dios. Aquel que cuando Juan el Bautista estaba predicando a la gente sobre el arrepentimiento, y cuando vio que llegó Jesús, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Si usted usa su imaginación, podemos ver a Jesús. No podemos imaginar su rostro, no sabemos, pero seguramente él era el aspecto de un hombre del Medio Oriente que viene caminando y toda la gente voltea a ver. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo, quien 3 años después de esa ocasión está muriendo en la cruz del Calvario. Dios salvó al hijo de Abraham, pero su hijo no lo salvó. Su hijo murió, y cuando él murió, el velo del templo fue rasgado, y ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de ese cordero. Dios también entiende el drama del sacrificio.
Dios es el primero que entiende el drama del sacrificio. Por eso venimos a adorarle, porque Él se sacrificó por nosotros. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no sacrificar nada por el Señor? Hay quienes ni siquiera pueden sacrificar un poco de su tiempo el domingo para adorar al Señor. ¡Qué vergüenza! Si no va a decir amén, por lo menos diga ouch. Cristo, vale la pena adorar al Señor Jesús. Vale la pena. El drama, esto del drama del sacrificio, esto hermano se asemeja perfectamente al mundo espiritual, a la teología detrás de todo esto. El Padre enviando a su Hijo voluntariamente para satisfacer la justicia divina. Vale la pena adorarle. ¿Quién de nosotros daría un hijo? ¿Quién? Ninguno. Ya. Ahora, lo que sí podemos hacer es esto, y con esto termino. Puesto de pie. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Vénganse los hermanos de la alabanza y diríjanos en un canto así como ustedes saben hacerlo. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que hermanos, fíjese bien, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De estos versos en Romanos capítulo 12, el primer verso es un llamado a nosotros, a que nosotros nos ofrezcamos al Señor en sacrificio, en adoración para el Señor, todos los días, vivir para complacerlo a Él. Ese es el objetivo del verso número 1, Romanos 12. El verso número 2 no es un llamado al intelecto, es un llamado a la inteligencia, es un llamado a la mente. Recuerda que la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un llamado a la mente, un llamado a pensar. No os conforméis a los deseos de este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos está llamando a que entendamos estas cosas. Porque si no las entendemos, hermano, jamás vamos a entender qué es verdadera adoración. Jamás vamos a entender. Jamás vamos a poder nosotros practicar verdadera adoración a menos que entendamos estas cosas. Amén.